Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Creo que tuve hoy ahorita un problema de conexión porque no. Vamos a ver. Que me dijo que estaba desconectada, entonces no sé. Estaban viendo el video, ¿verdad? Sí, pero de repente se trabó. Se trabó, ajá, sí, que me dijo que no tenían internet en ese momentito. O bueno, vamos a esperar que terminen de ingresar, vamos a ver si lo podemos compartir, al menos hasta donde se quedó. Porque ni modo. Qué raro. Ajá, aquí estábamos. Sí, que me dijo que me había quedado sin internet y yo, ups, ya me va a sacar. Pero vamos a ver, sigamos. Va, muy bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Vaya, tenemos listo la obra para hacer lectura mecánica. Espero que hayan disfrutado mucho su fin de semana, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Disfrutaron? ¿Descansaron? ¿Leyeron algún ratito? Sí. Muy bien, gracias, Rino. Hola, Pablo. Entero me leí. Es lunes. Ah, ya se nos va a quitar el sueño. Ya nos va a quitar el sueño. Hola, Pablo. Veo que tiene abierto su micro. ¿Iba a compartir algo, Pablo? Vale, gracias. Vale, muy bien. Vamos a comenzar entonces lectura mecánica. Busquemos el cuento titulado La estirpe. En la página 42, por favor. Ya lo tengo, señor. Vaya, muy bien. Comencemos entonces. A mi regreso, después del viaje que duró tantos años, me encontré, no sin sorpresa, con que mi compañero más querido de la infancia, a pesar de su triunfo económico y de su brillante posición mercantil, no había cambiado en lo mínimo. Quizá subconscientemente yo temía encontrarme con un hombre adocenado, orgulloso y agrio, que acaso no quisiera ni reconocerme, ya que mi aventura no había sido precisamente gloriosa, y yo retornaba en sí, no es derrotado, pero no. Me emocionó su gesto cordial, abrió los brazos como antes de mi partida y me saludó con una gran sonrisa, diciéndome el viejo apodo que tenía mucho tiempo de no escuchar, Iguanodonte. Era lo mismo López de mis mocedades. Sencillo, noble, afectuoso. Estaba un poco más gordo que cuando lo dejé de ver, pero no se notaba más viejo. La forma semi-infantil de su rostro, el éxito y la soltería empedernida parecían defenderlo del tiempo. No espero a que le contase mis problemas. De antemano comprendía que yo deseaba enchufarme de nuevo en la vida del trabajo y que, superando este espíritu de riesgo que tanto daño me había ocasionado, estaba dispuesto a realizar cualquier sacrificio para salir nuevamente a flote. Ahí mismo en la casa
en que los ex condiscípulos me recibían con una fiestecilla modesta, me llamó aparte, me escanció un trago, se sirvió el mismo otro y me dijo, ahora te voy a convertir en un iguanodonte cualquiera. ¿Cómo es eso? Claro, has sido hasta el momento un iguanodonte distinguido, porque solo has realizado hazañas absurdas. Salud. Vale, muy bien, gracias, Rigo. Aquí estamos conociendo un poquito de lo que son los personajes. ¿Qué personajes acabamos de descubrir en esta lectura? Ese es el inicio, ¿verdad? Ahí falta todavía. Tenemos dos personajes. Dice que está el señor López. ¿Y quién más? Este otro señor con sobrenombre dice Iguanodonte. ¿Y qué tienen ellos de particular? Dice que se han reencontrado nuevamente y por eso se ha emocionado, ¿verdad? Dice, a mi regreso después del viaje que duró tantos años, me encontré, no sin sorpresa. ¿Qué tipo de narrador tendríamos acá, chicos? ¿Cómo está utilizando los verbos? ¿En primera, segunda o tercera persona? Primera persona. Muy bien, primera persona. Entonces, ¿qué tipo de narrador tendríamos? Omnisciente. Ajá, muy bien. Omnisciente porque está conociendo todo. ¿Y qué otro tipo de narrador? Son dos narradores ahí, dos tipos de narradores. Omnisciente y... Buenos días. Buenos días, Fernando. Si está hablando en primera persona y conoce todo, ¿qué otro tipo de narrador tenemos? Protagonista. Excelente, gracias, Dana. Tendríamos un narrador protagonista. Muy bien, vale. ¿Quién me quiere ayudar para continuar con la lectura? Por favor. Dice, tragamos un licor oleoso y eficaz. Aquí nuevamente vemos aquí la crítica a lo que es la parte del alcoholismo. Pero ahora vas a ser rutinario, algo así como un iguanodonte enjaulado, porque tengo para ti un trabajo en que puedes ganar mucho dinero, pero que exige disciplina y constancia. Entonces, ¿quién le está ofreciendo trabajo a este personaje? López. López, muy bien. Las virtudes no me faltan. Sí, las que te faltan y que yo estoy dispuesto a inculcarte. No, no sonríes. Hablo en serio. Le expliqué honradamente que no sonreía de sus propósitos y que mi gesto no era burlón. Ocurren cosas. No sé por qué aquel corredor en donde se había improvisado la cantina de la recepción, corredor ancho, bien barrido y trapeado, de cuyas vigas superiores pendían unas grandes canastas de helechos, me trajo a la memoria una escena de la infancia. ¿Te acuerdas de mi tía Arlinda, la solterona? Sí. ¿Y te acuerdas del corredor de su casa? Era parecido a este, ciertamente. Pues si haces un esfuerzo, recordarás también que tenía colgada de una viga, tal como se halla en esas canastas, una jaula dorada con un periquito muy vicioso. Sí. Pues hombre, cuando tú me hablabas, yo me imaginaba una jaula grande, dorada, pendiente del techo, con un formidable iguanodonte prehistórico. López se echó a reír. El hecho es que Iguanodonte fue enjaulado. López me anticipó los dineros necesarios para solventar algunas deudas que yo había dejado en el trayecto. Me hizo vestir con mayor pulcritud y me unció al yugo de su oficina, pero no como a un empleado, sino como a un compañero. No me fue difícil entender el teje-maneje de los negocios, a pesar del corpachón que dio origen a mi apodo y del rostro de boxeador tundido con que me dotó la naturaleza. Nunca se ha dicho de mí, modestia aparte, que peque de torpe. Tampoco me fue difícil levantarme temprano, cosa que tenía tiempo largo de no hacer, ni el estar puntualmente en la oficina todos los días a las 8 de la mañana. Esos fueron esfuerzos menores. El grave, el serio, fue el de permanecer varias horas seguidas constantemente en el mismo sillón, detrás del mismo escritorio, atendiendo los asuntos y mirando el mismo calendario. Oye, viejo, dame algún trabajo más movido, algo de reír y venir. Estas labores sedentarias no se ajustan a mi temperamento. ¿Estás loco? ¿Me estás pidiendo que te reduzca de subgerente al mero agente vendedor? ¿Te das cuenta? Sí, no me importa. Lo que yo quiero
Pues lo que yo quiero, iguanodonte, es que tú te disciplines y aprendas los rigores del verdadero trabajo. Ya no pude protestar, bien sabía yo que López pensaba solo en mi beneficio, que incluso es sugerencia innecesaria, la había creado para darme una oportunidad. Su enojo era ficticio y a mí no se me escapaba ese detalle. Lo que no era ficticio era mi gratitud que me obligaba a ceder. Bye. Aquí estamos viendo otra situación bien bastante bonita, ¿verdad? Bastante importante. Vemos la lealtad de este par de amigos, donde después de un tiempo prudencial que se han dejado de ver, pues ellos se están ayudando, ¿verdad? Mutuamente. Uno le está dando trabajo al otro, ya conoce sus capacidades, sus habilidades, pero este señor iguanodonte como que no es muy receptivo a estar en una oficina, ¿verdad? Sino que a él le gusta más el trabajo de campo. Ahí vamos a ir viendo un poquito lo que es la historia. El día de ahora vamos a hablar de un tema bastante importante, que es la clasificación de las palabras por su estructura. Este tema es bien importante, ya lo vamos a ir uniendo porque ya a partir de mañana, Dios mediante, sí, mañana, toda esta semana, creo que parte de la otra semana, vamos a hablar de un solo tema, que es el sustantivo. Entonces, para ello sí necesitamos recordar un poquito lo que es la formación de palabras y vamos a hablar también un poquito de lo que es la doble articulación del lenguaje. Esto está desde la página 20 de su libro texto. Este es el tema que había quedado pendiente de la unidad 1, que yo les dije que más adelante lo íbamos a retomar para poderlo relacionar y que no se nos escapara con lo que era el tema del sustantivo. Va, muy bien. Esta semana vamos a hablar de un valor bastante importante y es el respeto. Aquí tenemos una pequeña caricatura donde vemos que Mafalda pues está hablando con su amiguito. ¿Cómo se llama este amiguito? Vamos a ver quién se recuerda. Miguelito. Muy bien. Entonces dice. Eso iba a decir. Yo hubiera preguntado esto el viernes también, ¿verdad? Pero es que tenía otras preguntas y ya no las sacó ahí el juego. Bueno, comprensión y respeto. Eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué le dice? No creer que uno es mejor que nadie. ¿Qué les parece ese diálogo que tiene acá Mafalda con su amiguito? ¿Cómo estará bien cómo está abordando él la parte del respeto? Hello. Hola, hola. ¿Sí? ¿Qué es el respeto para nosotros, jóvenes? Para mí, para mí el respeto es como adaptarse a la forma de pensar de las demás personas. Correcto, muy bien, gracias. Aunque muchas veces no te parezca bien como las demás personas actúan o piensan, es hasta cierto punto no hacerlas sentir mal, aconsejándolas y hasta incluso hiriendo sus sentimientos. Sí, claro, o sea, ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque sobre todo, el respeto, ¿con quién lo comenzaríamos? En nuestra familia y en la escuela. En nuestra familia, en la escuela, muy bien. ¿Y con nosotros mismos? También. También, ¿verdad? Claro, claro que sí. Yo creo que si nosotros hacemos una encuesta aquí, yo les pasara una encuesta y les preguntara, ¿a usted le gusta que le griten? ¿Qué me responderían? Que no. No, me Que gusta no. gritar, pero no. Muy bien, muy bien. Entonces, si a mí no me gusta que me griten, porque es parte del respeto que yo voy a cultivar en mí, ¿cómo voy a exigir eso de los demás? Hay una forma bastante implícita, pero ¿cómo lo haría? ¿Qué tiene que ver esto de comprensión? Bueno, obviamente respeto. ¿Cómo lo podríamos hacer? Para que a mí no me griten, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? También. Obedecer. Obedecer, claro. Y sobre todo, no gritar, porque yo creo que cuando nosotros gritamos es porque alguien comenzó, y si yo comienzo, el otro sigue. Entonces, esa parte siento yo que es bien importante, y ahí también es donde nosotros mismos nos damos a respetar, ¿verdad? Bueno, yo no te estoy gritando, entonces no tengo por qué estar
escuchando tu grito, ¿verdad? Si nosotros lo queremos ver así. Entonces, ahí es bien importante. Entonces, el respeto siempre va en relación a todas las personas que nos rodean, pero también todo lo que nos rodea, ¿verdad? Hacia el medio ambiente, hacia todo, o sea, la infraestructura, todo va en función de lo que es el respeto. Va, muchísimas gracias entonces para todos los que están participando, les agradezco. Vamos a hablar entonces ahorita ya de lo que es en sí la palabra. A ver, nosotros como hablantes, de hecho, siempre nos comunicamos a través de lo que son las palabras y nosotros nos expresamos a través de oraciones, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer pues es estudiar este proceso. No es algo nuevo, sino que es algo que nosotros manejamos perfectamente. Entonces, la palabra la vamos, en este caso, nosotros a estudiar en lo que es la doble articulación del lenguaje. Para nosotros existen dos tipos de articulación que tiene que ver, perdón. Estamos en la página 20, si usted quiere ir más o menos viendo ahí el material. Ok, lo tenemos en el libro, ¿verdad? Entonces, la primera articulación para nosotros son los monemas. Los monemas tienen, pues, un sentido, van a tener un significado, que es lo que tenemos acá, los monemas. Y estos tienen unidades mínimas, que es el lexema y es el morfema. Mientras que la segunda articulación solo son los fonemas. No sé si ustedes tienen por ahí el libro texto a la mano para que usted vea ahí el esquemita. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de la primera articulación del lenguaje, el monema, dice que los monemas son cada una de estas unidades mínimas dotadas de significado. Aquí, por ejemplo, tenemos una palabra. Tenemos la palabra quesos. Y solo la palabra queso, para mí eso significa un lexema. Y ya sabemos que es un queso, ¿verdad? Que es un producto, obtenido por la maduración de la cuajada de la leche. Y la S que yo le estoy agregando acá me está indicando un plural. Entonces aquí tengo dos unidades mínimas dotadas de significado. El lexema, que es lo que significa, y en este caso la letrita S, que es el que me está dando el número, porque está en plural. Si yo digo, por ejemplo, gato, la palabra gato, ¿qué me está indicando? Género masculino y en este caso número singular. Pero si yo digo gatos, siempre me indica género masculino y número plural. Entonces ahí es donde vamos viendo la primera articulación. La segunda articulación es bien sencillo porque aquí lo que vamos a ver nada más son los fonemas. Cuando nosotros pronunciamos, lo hacemos a través de sonidos y estos sonidos son las consonantes y las vocales. Entonces, estas pequeñísimas unidades no tienen significado y son indivisibles, ¿verdad? Porque se van a dividir en consonantes y en vocales. Veamos entonces cómo se puede dar esto de la doble articulación. Tenemos una oración en este caso. Tengo los gatos negros. Perdón, esa no es una oración, ese es un sintagma. Solo tengo los gatos negros. Tenemos tres palabras, que es en la cual está dividida en este caso ese sintagma o ese segmento, digámoslo así. Los, que es la primera palabra, gatos negros. Entonces, esta palabra tiene, ay, perdón, que me adelanté, perdón, lo moví, no tenía que moverlo todavía. Va aquí. Estas palabras se pueden dividir. Los, ¿sí? Tengo la L como un lexema, los que me indica género y los que me está indicando un número. Aquí es un plural, pero tenemos gatos. Miren, gat es el lexema, la O que me estaría indicando el género masculino, la S que me indica el número, negros, porque yo puedo decir negras también, ¿verdad? Pero tendríamos que cambiar, diríamos las gatas negras. Entonces, acá lo que estamos haciendo nada más es estudiando, nada más nuestro idioma, porque tenemos esa ventaja y esa bendición que nacimos en el español, es nuestra lengua materna, entonces nosotros la hablamos perfectamente, solo estamos estudiando cómo se forman. Imagínense la gente que tiene que aprender español.
que ya nosotros porque ya lo manejamos perfectamente, pero sí explicarles todo esto, ¿verdad? Ya es otra cosa, así que no se me asusten, que esto es bien sencillo. Entonces, regresando. Negros, en este caso, estamos hablando que neg sería el eczema, mientras que el O va a ser el morfema, que me indica género masculino, y la S que me está indicando un número plural. Entonces, aquí tengo los fonemas, todos esos son los fonemas, con un significado mínimo de contenido. Y la segunda articulación, estamos hablando que son los gatos negros, son los fonemas. Miren acá, cuando hablamos de fonemas, lo único que se hace es, ¿cómo se llama? Separar las vocales y las consonantes de la palabra que yo quiero analizar. Estamos entonces ahorita. Entonces, la doble articulación. Este es el mismo esquema que ustedes tienen en la página 20, ¿sí? Donde tenemos los monemas, tenemos los fonemas. Los monemas son los lexemas y los morfemas. Los morfemas son los que van a cambiar en cuanto a género y número. Y el lexema es el que me va a dar el significado de la palabra. Mientras que los fonemas es bien sencillo, solo se dividen en consonantes y en vocales. Vamos a ver un ejemplo de esto. Estamos hablando de la primera articulación del lenguaje, los fonemas, lexemas y morfemas, para que usted lo vaya teniendo en cuenta. Veamos entonces un ejemplo. Tenemos la palabra árboles. La palabra árboles proviene de ¿qué palabra? Árbol. Árbol. Árbol, correcto. Entonces, ahí estamos hablando que la palabra árbol, es el lexema, porque la palabra árbol, la única función y el único cambio que va a tener es en relación a un plural. Entonces, acá el lexema es la misma palabra, que vamos a tener palabras de esa forma, y ese, en este caso, es el que me indica el número, que estaríamos hablando que es plural. ¿Sí? Entonces, eso es la primera articulación del lenguaje. Cuando hablamos de la segunda articulación del lenguaje, estamos hablando que son los fonemas. Fonema viene de sonido, fono, ¿verdad? Donde nosotros pronunciamos consonantes y vocales. Entonces, si yo retomo el mismo ejemplo, la palabra la voy a dividir en cada uno de esos fonemas. Por eso es que cada letrita tiene que ir entre barras, ¿verdad? Porque lo que estoy representando en este caso es los fonemas. Y eso es así, a grosso modo, la primera y la segunda articulación del lenguaje. ¿Cómo sentimos ahorita este contenido? ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí se entiende. Muy bien, porque a mí ahorita lo que me interesa es lo siguiente. Cuando nosotros estamos estudiando, nosotros tenemos que ver esta parte, ¿sí? La doble articulación del lenguaje, donde las palabras, los monemas, tienen un lexema y tienen un morfema. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque esto lo vamos a utilizar en lo que son los sustantivos. Y ahora, a partir de esto, vamos a ver ya la clasificación de las palabras por su estructura. ¿Por qué vamos a estudiar esto? Porque cuando veamos el sustantivo nos vamos a dar cuenta que todas las palabras, sean simples, sean compuestas, estén formadas por derivación, están formadas por parasintéticas, son palabras variables o son palabras invariables. Todas estas palabras van a tener una clasificación. Ya vamos a ir viendo lo que son las categorías gramaticales. Entonces, vamos a ir estudiando en este caso esa formación de palabras. Si usted quiere revisar su libro, estaríamos en la página 25. Ahí tienen ustedes un esquema donde se da esa formación de palabras. Cuando decimos nosotros palabras simples, es bien sencillo. Una palabra simple es aquella que tiene un solo lexema. ¿Qué es un lexema? Lo que veíamos anteriormente. Tiene que ver con lo que es su raíz. El lexema es la raíz, lo que significa la palabra. Y pueden poseer o no morfemas o sufijos. Por ejemplo, tenemos la palabra nube. Ese es el lexema. Flores, ¿cuál sería el lexema ahí?
Flor. Flor, correcto. Y le estoy agregando ese que me indica la formación del plural. Despacio, hacia. Entonces, todas las palabras simples son aquellas palabras que van a tener un solo lexema, van a tener una sola raíz. Si yo digo, por ejemplo, jugar, ¿simple? ¿Sería una palabra simple? Sí. Sí, ¿verdad? Correcto. ¿Cantábamos? No. No. No, ya no. Sí, siempre es una sola palabra. No se preocupen, que ahorita aquí estamos descubriendo eso. Siempre es un solo lexema, porque ahí solo tengo una palabra. ¿Qué está indicando? Una acción. Ahí no hay ningún problema. Cantábamos sigue siendo una palabra simple. Si yo digo, por ejemplo, ¿escuchamos? ¿Simple? ¿Sería siempre simple? Sí. Sí, muy bien. ¿Pared? Sí. Sería siempre simple. ¿Pupitres? Voy a escribir el salón. También es simple. Todos esos ejemplos son simples. Pupitres, puerta, mesa, escritorio, libros, todas esas son palabras simples. Ya vamos a ver por qué. Entonces aquí el por qué es. Poseen un solo lexema y pueden tener morfemas o pueden tener sufijos. Ya vamos a hablar un poquito de lo que son los sufijos, pero ahorita quiero que nos quede claro esta parte. Veamos la siguiente. Las palabras compuestas. Ahora sí, vamos a descubrir esto, las palabras compuestas. Si en las palabras simples solo había un lexema, quiere decir que en las palabras compuestas puedo tener más de un lexema. Entonces las palabras compuestas se van a formar de la unión de dos o más palabras, dos o más lexemas, pero que pueden tener prefijos y sufijos. Un prefijo es la palabra que va antes de un lexema, ¿sí? Por ejemplo, yo digo visible. Todos conocemos la palabra visible. ¿Qué significa la palabra visible? Que se puede ver. Muy bien, se puede ver, ¿sí? Es visible, se puede percibir. Pero si yo digo, por ejemplo, invisible, No se puede ver. no se puede ver. Entonces ahí estoy agregando un prefijo que es in. Esa palabra significa no, ¿verdad? Invisible. Cuando digo, por ejemplo, bueno, imposible también, ¿verdad? Imposible, imposible. Infeliz. Y ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, estas palabras compuestas, voy a retomar esto, vamos a formarnos por dos o más palabras. Otro ejemplo, yo puedo decir sacapuntas, ¿sería una palabra compuesta? Sí. Sí. Muy bien. Saca, punta. Ajá, sacapuntas. Sacapunta. Ajá, aeropuerto. Aéreo, puerto. Corta uñas. Corta. Uñas. Muy bien. Entonces ahí tenemos ya ejemplos de palabras compuestas. Vamos ahora a lo que son las palabras primitivas. Las palabras primitivas son aquellas que no poseen de ninguna otra palabra, sino que son ellas solas. Y aquí, por ejemplo, tenemos carbón, tenemos la palabra luna, carro, camisa, puedo decir puerta, son palabras primitivas, son ellas solas. ¿Vamos bien hasta el momento? Simples, un solo lexema. Compuestas, mínimo dos, ¿verdad? Dos lexemas, dos o más lexemas. Y las primitivas son aquellas palabras que están ellas solas y que no provienen de ninguna otra. Porque vamos a entrar ahora con las palabras derivadas. Este proceso de formar una palabra derivada es el que estaba explicando, donde se va a agregar un prefijo. Si es un prefijo, va antes del lexema y un sufijo iría al final de un lexema. Por ejemplo, yo digo la palabra, ay, no lo puse aquí. Vale, por ejemplo, el prefijo aquí es, yo tengo la palabra infeliz. ¿Sí? El prefijo es in porque va antes del lexema. Pero si yo digo, por ejemplo, felizmente, ahora ¿qué agregué? Agregué un sufijo, porque cuando digo feliz,
perdón que no lo escribí. Pensé y ya no lo escribí. Felizmente, entonces yo estoy agregando la terminación mente. Y ese sería un sufijo porque va después de la raíz. Entonces, nosotros ya utilizamos todas estos procesos. Cuando nosotros agregamos, ¿qué otra palabra le podemos agregar la terminación mente para formar una palabra compuesta? Por lo general va a ir a partir de Velozmente. velozmente, muy bien. Intensamente. Intensamente, muy bien. ¿Otro? Tristemente. Tristemente, muy bien. Lastimosamente. Lastimosamente. Corrientemente. Corrientemente. Desesperadamente. Muy bien, desesperadamente. Ahí estamos formando. Generalmente. Muy bien. Generalmente. Palabras por derivación. Muy bien. Vamos a ver. Un montón, ¿verdad? Y porque estamos agregando nada más el sufijo, pero es para que usted se pueda decir ágilmente. Curiosamente. Orgullosamente, muy bien. Y así podemos ir formando muchas palabras por derivación. Vaya, ojo, a mí lo que me interesa ahorita es que usted vea cómo se forman estos procesos, ¿verdad? Porque ya después, cuando entremos al tema del sustantivo, no se me va a quedar como que, bueno, ¿y esta palabra qué pasa? Bueno, a mí cuando veamos todas las categorías gramaticales realmente, y esta palabra, ¿de dónde viene, verdad? Es porque estamos viendo estas formas. Aquí la primera, el proceso de formación, ya un poquito más complejo es la derivación. Vamos a hablar entonces, bueno, si no hay dudas, pasamos al siguiente método. Estamos bien. Excelente, gracias. Vamos entonces ahora con las palabras parasintéticas. Fíjense que las palabras parasintéticas se da una parte de lo que es la combinación de lo que es la derivación y la composición. Cuando yo hablo de composición son por las palabras compuestas. Entonces, a partir de esto yo puedo agregar derivación, que puedo agregar sufijos, prefijos, a los morfemas ya de las palabras, o morfemas de las palabras ya compuestas. Por ejemplo, tenemos acá la palabra automovilista. Entonces, fíjense, la palabra auto, ¿qué significa la palabra auto? Por sí mismo, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, yo digo autodidacta, que ya es una palabra por derivación, que de hecho yo creo que todos en algún momento nos volvemos autodidacta, ¿verdad? ¿Qué significa autodidacta, jóvenes? Aprender algo por sí solo. Muy bien, cuando nosotros aprendemos algo por sí solos. Muy bien. ¿Y móvil? ¿Qué significará? Movimiento. Movimiento. Que se puede mover. Movimiento. Excelente. Vale. Y aquí tenemos entonces un sufijo que tenemos la terminación ista. Déjenme ver si aparece aquí en el libro. No. Yo creí que aparecía prefijos, sufijos, lechería, florería. No, no aparece. Muy bien. Pero aquí lo que nos está dando, déjenme ver bien, no, es una acción, ¿verdad? Porque dice automovilista. Entonces, esta palabra parasintética se está dando por las dos partes, por lo que es derivación, ¿sí? Y lo que viene a ser también composición. ¿Verdad? Composición, ¿cómo se da? Auto, eczema y móvil. Bueno, que sería un sufijo realmente, el auto. Y se da por esa otra forma. Entonces aquí tengo el eczema que está formando lo que sería la derivación en ambos casos. Y ahí se vuelve parasintética porque lo está formando en dos formas, valga la redundancia. ¿Qué otras tenemos? Por ejemplo, la palabra quinceañero. Ahí lo tienen en el libro. Se forma de 15 más año más ero, que es la persona, ¿verdad? Y ya teníamos ahí también lo que era automovilista. Entonces, las palabras parasintéticas se dan nuevamente de las dos formas, de lo que es derivación y lo que es composición. Se unen, ¿verdad? En este caso. Vamos entonces, bien. Hola. Vale, sigamos entonces.
Veamos ahora las palabras variables o flexivas. Las palabras variables son aquellas que van a admitir morfemas de género, número y nos van a admitir también descendencias verbales. Por ejemplo, yo tengo aquí la oración, unos gatos jugaban. Entonces, tengo que yo lo digo, si yo digo, por ejemplo, un gato jugaba. Fíjense cómo cambia. Aquí yo lo puedo ir modificando. Entonces, unos me está dando acá género y número, jugaban, aquí me está dando número. Bueno, me daría número y tiempo. ¿En qué acción estaría esto? ¿Pasado, presente o futuro? Unos gatos jugaban. Pasado. Pasado, muy bien. Si yo lo hago en presente, ¿cómo nos quedaría la oración? Unos gatos Juegan. juegan. Muy Juegan. bien. Y si fuera en futuro, unos gatos Jugarán. jugarán. Excelente, vamos bien. Entonces, ¿qué estoy observando acá? Que tanto las palabras que me van a denotar, bueno, un sustantivo y este es un determinante, pero también los verbos cambian. Entonces, esas son palabras variables. Las palabras, por eso se llaman variables, porque las palabras varían. Puede ser en cuanto a género y puede ser en cuanto a número. Y si estamos hablando del verbo, ahí vamos a ver que cambian en cuanto al tiempo, las personas que hacen la acción, porque si yo digo, por ejemplo, un gato juega, ahí ya estamos hablando que cambió, ¿verdad? De un plural hacia un singular. Entonces, las palabras variables son estas que van a admitir las desinencias o los morfemas. ¿Qué clase de palabras o tenemos nosotros como palabras variables, que nosotros les vamos a llamar categorías gramaticales? Esto ya lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Así que ahorita tranquilitos, no se me preocupe. ¿Cuáles son los sustantivos? Que es lo primero que vamos a ver nosotros como categoría gramatical. Después veríamos adjetivos, los determinantes, pronombres y verbos. Esto es lo que vamos a ver a lo largo del año. Entonces ahí no se me preocupe. Y vamos con las últimas palabras, que son las palabras invariables. El prefijo in, ¿qué significará entonces en este caso este prefijo in? Que no varíen. Es decir, estas palabras no admiten ni género, no puedo decir esta palabra es femenina, esta palabra es masculina, ni mucho menos número, es decir, singular o plural. Por ejemplo, yo tengo la palabra ayer. ¿Formemos el plural de la palabra ayer? No se puede. No. Y sin embargo lo hacemos por ahí, ¿verdad? Porque diríamos ayeres por ahí. Hoy, veamos la palabra hoy. Si yo digo, por ejemplo, oyes, que lo podrían formar, pero no significa, a ver, si yo digo, ¿qué indica la palabra hoy? ¿Qué me está indicando a mí? Igual que ayer. Me está indicando esto, ¿verdad? Tiempo. Entonces, estas palabras no admiten esos morfemas porque son adverbios de tiempo. Y también esto, Dios mediante, lo vamos a estar viendo a final de año, que son los adverbios, las conjunciones y las preposiciones. Por ejemplo, el conector y. ¿Se recuerda que veíamos un poquito lo que eran conectores de causa y todo esto, verdad? Entonces, el conector y, por ejemplo, yo digo mangos y naranjas. Estoy utilizando dos palabras en plural, pero el conector y, ¿le puedo formar el plural? No. No. Por eso son palabras invariables. Y aquí tendríamos ya lo que es toda la clasificación de estas palabras. ¿De acuerdo? ¿Cómo se forman realmente estas palabras? Para que ya el día de mañana nosotros entremos de lleno a lo que son los sustantivos. ¿De acuerdo? Vamos entonces a comenzar a trabajar. Vámonos ahora a la página 25, por favor, de su libro. Dice, lee el texto y resuelve. Subraya 5 palabras simples y rodea 3 que sean invariables. Entonces, primero vamos a buscar palabras simples. Vamos a ir entre todos. Dice, al caer la noche... La 25. ¿Perdón? Usted dijo página 25 y la actividad está en la... Ay, perdón, sí, página 26. Menos mal que tengo los lentes. Sí, perdón. La siguiente, página 26. En la 25 está el esquema. Vale, página 26, tienen toda la razón, perdón. Al caer la noche. ¿Hay una palabra simple por ahí, chicos? Noche.
Noche, excelente. Sirenita dice angustiada por haber perdido para siempre a su amado, subió a cubierta. Hay un montón. ¿Otra palabra? ¿Simple? Vale. Estaba dispuesta a sacrificar su vida. Subrayamos ahí la palabra vida. Y a desaparecer en el mar. ¿Qué otra palabra hay? Mar, muy bien. Mar. Excelente, mar. Ya mostré, ¿verdad? Procedente del mar, escuchó la llamada de sus hermanos. ¿Otra palabra simple? Hermanos. ¿Escuchó? Escuchó, excelente, vaya, muy bien. Ahí ya tenemos 5, ¿verdad? Señor, ¿cuáles había dicho? Vaya, chicos, ¿cuáles dijimos? Noche, vida, Noche, mar, Vida, mar, escuchó y hermano. escuchó y hermanos. Excelente, ahí estamos. Después dice 3, vamos a rodear 3 palabras que sean invariables. Vaya, vamos a buscar palabras invariables. Al caer la noche, serenita angustiada, por, es una palabra invariable. Ahí, enmárquela en un círculo, porque ahí se rodea, ¿verdad? Entonces, o en un rectángulo, ahí lo que a usted le salga mejor. Para, muy bien. Y Excelente. Y también tenemos ahí la vocal A, que es una preposición donde aparece sola, ¿verdad? Estaba dispuesta a. Antes también, señor. Antes también. Muy bien. Vale. Después dice, clasifica las siguientes palabras en derivadas, compuestas o parasintéticas. Leñador. Derivada. Derivada, correcto. Ultrasonido. Compuesta. Aquí sería derivada. Sí, ultra porque es el prefijo. Cuando tengamos un prefijo, derivada. Frialdad. También derivada. Automovilista. Esta la habíamos estudiado. Parasintética. Parasintética, correcto. Vale. Boca calle. Compuesta. Compuesta, correcto. Descarrilado. Parasintética nuevamente. Parasintética sería descarrilado. Carretera. Derivada. Hispanoamericano. Parasintética. Parasintética. Correcto. Saltamontes. Compuesta. compuesta, Muy bien. Pluricelular. parasintética, Parasintética. ¿Verdad? O varios. Quiero ver poli es varios. Entonces pluri es mucho. Derivada. Polisílaba. Compuesta. Polisílaba. ¿Qué significa poli? Si yo digo, por ejemplo, polideportivo. Ay, perdón. Varios deportes, ¿verdad? Entonces si digo polisílaba, varias sílabas. Es derivada, porque tengo un prefijo. Agridulce. Agrio y dulce. ¿Qué sería entonces ahí? Compuesta. Compuesta. Excelente. Vale. ¿Dudas, chicos? Vale, lo vamos a dejar hasta acá y mañana seguimos con el libro, entonces. Ahí me recuerdan, por si se me olvida. Por rato me emociono. Siempre invitarlo, ¿verdad? Que veamos las clases del MINET a través de... Tenemos ese espacio, obviamente, a través del canal nacional o las podemos escuchar también a través de la radio, ¿verdad? Nacional. Bueno, por cierto, chicos, hay algunos que están pendientes todavía de la evaluación, ¿verdad? Los chimpancés miran a los ojos. Mañana a las 2 de la tarde, por favor, ahí los que estamos pendientes, porque tenemos eso todavía. ¿De acuerdo? Feliz día entonces.
Provechito ahí ahorita en su receso. Cuídense mucho. Gracias, Gerardo. Bendiciones. Adiós, señor. Adiós. Hasta mañana. Señor. Señor. Adiós, señor.